We are about to begin the class. Please, everyone, start the camera. Good morning, dear students. Thank you, all of you, for being here. Today is Tuesday, 1st February 2022. For today's class, well, as I said yesterday, we are going to focus on the new tense that we need to learn, the past simple tense. So I hope you're ready. Prepare yourself. Try to focus on your screen. Listen to me very carefully. If you have any question, please let me know it. I'll be aware for any comments, complaints, why not? If you have, concern about something or you probably do not understand something, please let me know it. You say, teacher, I don't understand this part, or I didn't understand what you said yesterday. Okay, here we go. It's time to start. Well, for today's class, I have divided in many objectives, unfortunately for you. So please, if you have a notebook, pen, or pencil, grab them because you need to study a lot with me. Well, for today's class, as I said, we need to focus on the English verbs. Remember that yesterday we said the verbs are actions. Los verbos se los conocen como acciones. Verb may be in the present or in the past. Present, past. Verbs. So verbs, we have regular and irregular verbs. Okay, now let me share my screen and I'll show you what I'm talking about. Please give a minute. Okay, so you tell me if you see the PowerPoint presentation. Can you see it? Yes. Yes. That's fantastic. Entonces vamos a centrarnos el día de hoy a verbos. No se olviden, cada vez que mencionamos verbos, pues tenemos verbos de acción. Hay otros tipos de verbos, pero todavía no vamos. Okay, no quiero gramática ahorita, quiero es trabajar. Verbos, recordemos, son acciones. Los verbos se pueden dividir al momento y en este nivel estamos con verbos en presente y verbos en pasado. Y estos se subdividen también en verbos regulares y verbos irregulares. Okay, so let's practice. So, what is a verb? Well, we have the question. We said a verb is an action. Yes, verb is an action, the one you see on your screen. How do you pronounce this verb? Okay, the verb is jump. Jump, yes. Este verbo está en presente. Jump, que significa saltar, ¿ok? Al momento que mencionamos un verbo, pues esta es una acción. ¿Cuál es la acción? Saltar, jumped, ¿ok? So, let's continue. This verb, clap. Clap, yeah. Remember, have you ever heard a song? Creo que hay unas canciones, tanto en inglés y en español, que te dicen clap, 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 clap. Clap means aplaudir. So you say the clap is the sound when you shake the hands or when you hit both hands together like this. Clap, okay? Clap is another verb. So let's move on. Pretty easy. How do you pronounce this verb? Sing. Sing. What does sing means in Spanish? Cantar. Excellent. Sing is an action. Sing is actually an action. Let's move on. What about this one? Cry. Llorar. Cry, yes. The verb or the pronunciation is cry, llorar. Excelente. Cry is an action. Yeah, you completely right. What about this one? How do you pronounce this verb?
Low. Laugh, correct. Would you say laugh means reírse? Laugh means reírse. Es muy diferente. Smile es sonrisa o sonríe. Smile, please. Pero laugh es reírse. Laugh. Okay, that's perfect. Let's move on another one. So, I need a volunteer. Miss Catherine Franco, ¿podría leer por favor el último casillero? Verbs are action words. They describe what someone is doing. Correct. Entonces, como vemos, nos indica que los verbos son acciones que describen lo que alguien hace. Ok, entonces, como habíamos dicho, estos verbos pueden describir acciones que se desarrollan a diario, que es el present simple, o acciones que ya terminaron, que es el past simple. Ok. Entonces vamos a definir. Dentro de esto, nosotros aprendimos el día de ayer que existen dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Todos estos verbos que ustedes ven en su pantalla son verbos en presente. La gran pregunta es, ¿cómo yo identifico cuál verbo es regular y cuál verbo es irregular? Como les mencioné el día de ayer, pues no existe una regla. Hay que aprendérselos de memoria. Pues vamos analizando. Primer verbo, saltar, jump. ¿Regular o irregular? Regular. Es una regular verb. Very good. Next verb, clap. Regular. Yes, it's a regular verb. Very good. Next verb, sing. Regular. Yes, irregular verb. Next verb, cry. Regular. Is a regular verb. And the last one, laugh. Regular verb. Very good. Excellent. Very good. Fantastic. Ok, para estos estudiantes que quizás no participaron, tengan en cuenta, como ustedes acabaron de ver, si no conocen el verbo, pues va a ser imposible. ¿Cuál es regular y cuál es irregular? No los conozco. No he practicado con ellos. Se les va a hacer un poco complicado. Okay? It's going to be a little bit difficult if you haven't studied the verbs. I mean, present and the past. It's going to be a little bit difficult to identify. Okay, teacher, I think that this verb is irregular, but that one I think is irregular or is a regular verb. Wow, it's pretty difficult. Okay, so give me a minute. So let's continue. Let's continue. Give me a minute. Don't go. Let me get the older PowerPoint presentations. Perfect. Okay, so yesterday we studied about the regular verbs. Remember, we practiced the rules. There are actually 5 rules to switch a verb from present to past. Regular verb, recordemos, tenemos 5 reglas para transformar un verbo regular del presente al pasado, okay? From the present to the past. 5 different rules. So today we're going to focus on something quite important in here, and it's the pronunciation of the suffix ed. El día de ayer yo les mencioné que el sufijo ed, que es aquel que añadimos a los verbos regulares para transformarlos del presente al pasado, este sufijo pues va a contar con 3 sonidos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos sonidos? ¿Quién se acuerda? E, T, I, D. T. D, Yes, excellent, very good. Ok, cuando yo hablo de sonidos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando aprendemos el abecedario, cada palabra tiene 3 cosas distintas. Ok, vamos a hacer esto rápido. 1, las letras del abecedario, todas ellas es cómo se grafica
Por ejemplo, la A es esta, así se grafica la A. Esta es la B, así se grafica la B. Esta es la C, así se grafica la C. Esa es la pauta número 1 de cualquier letra. ¿Cómo se grafica? Número 2, pues, ¿cómo la conocemos? ¿Con qué? ¿Cómo la conocemos? Ah, esta de aquí es la C, esta es la B, esta es la Z, y así sucesivamente. Y el punto número 3 es cómo se pronuncia. ¿Ok? Si yo les digo, ¿cómo se pronuncia la T? En español, ¿cómo se pronuncia? T. No. Head. Yeah, test. Tomate, tomate. ¿Ok? Recuerden, uno es cómo se grafica la letra, cómo se la reconoce y cómo se la pronuncia. Una vez más, los llevo a primaria. ¿Se acuerdan cuando su señorita le estaba diciendo, bueno, niños y niñas, el día de hoy vamos a aprender la letra S? Y se las graficaba, ¿verdad? En la pizarra se las graficaba. Ah, así se escribe o se grafica la S. Y después le decía, esta es la letra S. S, así se la conocen. ¿Y cómo suena? ¿Cómo le decían ustedes? Acuérdense. La hacía, suena como la culebrita, así. Yes. Sí, así es como se aprenden las letras. No se olviden cómo se grafica, cómo la reconocemos y cómo se pronuncia. Si hablamos en este caso de la pronunciación del sufijo ed, pues estos tienen 3 sonidos. El sonido de la letra T, que es T, el sonido de la letra D, que es D, y el sonido especial, que es IT, de ide, it, ¿ok? 3 different sounds. T, D, it. Puede sonar gracioso, profesor, ¿y eso qué rayos es? ¿Qué nos trata de enseñar? Pues le cuento algo, una anécdota, para que usted sepa que nuestro idioma también tiene lo suyo. Tal vez para alguno de ustedes dice, profesor, y esto es como, no sé, es como, yo no quiero aprender eso, suena como ridículo aprender eso. ¿Cómo me va a pronunciar t, d, it? No. Pues le comento que nuestro idioma también tiene lo suyo. Les cuento una anécdota aquí rapidito. Cuando yo enseñaba en Buckingham's, era al contrario. Había unos que querían aprender el español y me tocó dialogar pues aquella vez con ellos. Y la letra, o la pronunciación de la letra para ellos, la más jodida, y discúlpenme la expresión, es la ñ. Para un extranjero. Y si usted se pone a pronunciar la ñ, es ridículo ese sonido. Usted dice ñ. ¿Ñ de qué? Ñ de mañana. Y los extranjeros se quedaban, ¿cómo? Ñ. Oiga, ese sonido es ridículo. Bueno, pero es español, pues así pronunciamos nosotros. Ñ. Lo mismo sucede aquí. Es t, d and it. Nuestro idioma también presenta pues ese sonido, pero quizás no lo utilizamos. Recordemos que el español se lo conoce como un idioma vivo. Permítanme enseñarles, antes de llegar a esta parte, porque necesito aclarar esas dudas. Por ejemplo, caramba, perdón. Mi pregunta sería, ¿cómo se lee eso en español? ¿Quién me ayuda? Verdad. ¿Suena o no suena la T? ¿O no las comemos o no nos importa la T al final? Porque yo escucho que es así. Cierto, es verdad. ¿Verdad? Hasta la A. ¿Por qué no tenemos el sonido de la D, que debería ser verdad? Es verdad. Nuestro idioma también tiene esos sonidos al final. Bueno, pero aquí no nos importa, al diablo con la D, y solo decimos, es verdad. Así sucede. Lo mismo. Aquellos del equipo azul, cuando les preguntan el rival de Barcelona, ¿cuál es?
o mejor. Y la C, ¿por qué no pronunciamos la C? Me pregunto. Lo correcto es pronunciar también ese sonido al final, pero no lo hacemos. ¿Ok? Bueno, trasladando esto a la clase del día de hoy, que es la aplicación de los sufijos. The suffix ed. Recordemos que este sufijo tiene 3 sonidos. The number one is the sound of the letter T. Es el sonido de la letra T. El sonido que es T. The second is the sound of D. And the third is the sound id. Ahora, dentro de mi experiencia, con los años que he estado, también tuve la oportunidad, como les dije, pues de estar en un país anglosajón. Estos dos sonidos, tanto T como D, son muy parecidos para mí. Yo diría que este de aquí casi pasa inadvertido. Diría que el predominante es el T para los siguientes verbos. For example, ayer estuvimos practicando esto de aquí. Y les dije, yes, tell me. Enviar el link de la asistencia. Okay, sure, no problem. Give a minute. Como yo les comenté el día de ayer, por favor, el sufijo no lo tome como parte del verbo o parte de la palabra. Olvidémonos de nuestro idioma aquí. Nuestro idioma nos fuerza porque estamos acostumbrados a lo que vemos, pues pronunciamos. Aquí es open it. Y eso está mal. Este sufijo va a tener un sonido que es de la letra T. En vez de ed, pues imaginemos que está la T. Opened. Opened. All the verb that we practiced. Jump. Su pasado, jumped. Jumped. Can you hear the sound? Jumped. Jumped. Cuidado que no es jumped. Si usted me pronuncia jumped, le aseguro que no le pongo nota. Óigase bien. No me vaya a pronunciar jumped. No puede ser que alguien que vaya a cuarto nivel me pronuncie jumped en pasado. Es jumped. 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 El pasado del verbo abrir, opened. Opened. Estoy exagerando mucho el sonido para que usted lo escuche. Opened. Jumped. Otro que aprendimos de hace un momento es el verbo aplaudir. Remember? Clapped. Clapped. Clap, presente, pues su pasado es clapped. Clapped. The sound of the letter T when you say, oh, this is the clapped. Okay, another verb that we practice, please give me a minute, is this one. Cried. 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 Alright? So, please let me know it if you have any questions so far about the sounds. As I said, we have 3 different sounds for the suffix ed. Tenemos 3 sonidos diferentes dentro de mi experiencia. No estoy diciendo que descartemos el sonido de d, ¿ok? Pero para mí el más predominante es the sound T. Yo comúnmente lo enseño así. Uno, el sonido D con el T. Y el que predomina para mí es T. That's the sound. T. El otro sonido, ed, ese sí es muy, muy diferente a este de acá. Ok, vamos primero con esta parte. Don't forget. Número 1, no tome el sufijo ed como parte del verbo. No me vaya a decir, por favor, open it. Se quedan, en serio que lo dejo. No puede decirme open it. Peor el pasado de cerrar, close, me va a decir closet. No, closet donde usted mete su ropa. El pasado es closed, 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 opened, cried, okay, clapped. That's the sound of the T. T sound. Okay, now let me share my screen and I'll show you. Please give a minute. There you go. Can you see the PowerPoint presentation? Yes. Okay, fantastic. Well, as you can see here, we have the 3 different sounds.
tenemos los tres sonidos diferentes. Recordemos, cuando nosotros aprendemos un idioma, pues comúnmente les hago énfasis a estudiantes que están en primer nivel. Se los enseño ahora que ustedes están en tercero. Cuando vayamos a trabajar, debemos tener en claro que las palabras o las letras presentan tres formas: cómo se grafican, cómo se las conoce y cómo se pronuncian. ¿Ok? Aquí tenemos cómo se las grafica. Usted las reconoce. Ah, esa es la T, esa es la D y esa es la ED. Right? So here we have the three different sounds. La T pues se pronuncia T. The other one is D. And the third one is IT. Now, take a look. Can anyone help me to read this sentence? ¿Puede ayudarme a alguien a leer esta oración? Please, anyone. The dog chased the squirrel across the yard. Correct, thank you. Recordemos, no tomemos el sufijo como parte de la palabra. Chased, chased. Okay? Chased is t of the end. The dog chased the squirrel across the yard. So, in here we have three different sounds. If you say, oh, this is the sound, teacher, or maybe this is the sound. No, it's not the sound. It's this one. Yes. El sonido aquí es de la letra T, es la que predomina para mí. Chased. T, the sound, alright? Don't forget. Ok. Mr. Velasco Samuel, por favor, ayúdeme con esta oración. Okay, can you repeat again? Dale. Okay, no problem. Okay, thank you. So don't forget, once again we have the regular verb that end in the suffix ed. Learned. Learned. Cuidado, no tome la palabra como parte del sonido. No me vaya a decir learned. No puede fallar, no puede decirme learned. That's incorrect. So Nina learned to play the piano after school. Entonces aquí nos pone pues ¿qué sonido representa ese sufijo en learned? T, D o ED. Obviamente la ED se descarta. Puede ser D o T. ¿Ok? Si ponemos T nos dice, no, está mal. Tiene que ser el sonido D, D, T. So, learned, learned. Como usted observa, casi no hay tanta diferencia para mí, desde mi punto de vista, con el sonido T. Por eso yo le enseño como D y T parecidos. Para mí es eso. Okay, let's continue. Catherine Franco, please help me with this sentence. Yes. Okay. Lo que tienes que saber, Franco, Miss Franco, es, recordemos, ese sonido de D, imagínate que es la T que está ahí. Punto. Es la letra T. En presente se lee chew. So we said the mouse chewed a hole in the bag of sugar. So this suffix may be this one. You say, yes, it's the sound of the D. D. So we pronounce chewed. Okay, let's move on. Another one. Mayra Zúñiga, please help me. The company price the house yellow. Okay, good. Well, in here we have a verb, a regular verb using the special sound. Painted. Ya vamos a ver aquí cómo identificamos el sonido especial. Pero aquí el verbo regular se va a pronunciar painted. Painted.
So this is the official sound. Let's move on. Miss Guadalupe, please help me with this sentence. Laila searched the book for the answer. Ok. Miss Guadalupe, quítele al verbo la ed. ¿Cómo se pronuncia en presente? Quítele la ed. ¿Cómo se pronuncia? Search, ¿verdad? Ahora auméntele el sufijo al pasado. Ese sufijo, imagínense que es la letra T. Tiene sonido de T. Cert. ¿Ok? Search, searched. Is the sound of T. Ok. Bueno, quizás para algunos de ustedes es algo nuevo el aprendizaje del sonido de los verbos regulares. No está muy acostumbrado, pero esa es la forma. Okay? Let's continue. Mr. Mario Tumbaco, please help me with this sentence. The bear Nick. No. The bear Nick more stick for the net. Yes, very good. Aquí tenemos el verbo necesitar, need, que se pronuncia en presente. Es un verbo regular, por eso aumentamos ed. Este verbo tiene el sonido especial ed que usted ve ahí, pues su pronunciación en pasado es needed. Needed. The bird needed more sticks for the new nest. Good. So the sound is this one. Let's continue. Let me pick up another students. Mr. Castro Espinosa Jeremy, please help me with this sentence. He said to his teacher about his homework. Ok, perfect. Escúchame, el verbo hablar en presente se pronuncia talk. Talk. Y ese sufijo ed, imaginémonos que sea la T. ¿Cómo pronunciarías, Jeremy? El pasado. Talked. Correcto. You say, oh, after class, he talked to his teacher about his homework. Okay? Don't forget, algo importante que quede claro, por favor, no tome el sufijo como parte del verbo, no lo pronuncie como parte del verbo. Estos tienen sonidos. Aquí es talked. Let's continue. So this is the correct sound. Okay, Miss Morales, Scarlett, please help me with this sentence. Before the present the idiot one slide. To the PowerPoint. Thank you, miss. I think you get problem with your microphone, or probably you have some issues on the internet connection. But in here we have two different verbs. Aquí tenemos dos verbos, de hecho. El verbo presentar, present, y el verbo añadir, add. Entonces, pues tendríamos ambos verbos, tanto present como add, tiene el sonido especial ed, que se pronuncia id. So we say, before she presented her project, she added more slide to her PowerPoint. So the verb here is presented, added. So here is the sound. Okay, let's continue. Elias Castro, your turn, please. Present. Okay, go ahead. The heart was Friday weekend. Okay, el presente aquí es feel, okay, filled. Imagínate que ese sufijo ed es la letra T. ¿Cómo sería? Read again, please. Okay, let me help it again. The jar was
filled with candy. Estoy exagerando mucho los sonidos para que usted escuche. Okay, let's move on. Okay, that's it. So give me a minute. Let me share my screen again. There you go. Vamos a aprender ahora cómo identificar el sonido, el especial. Para esto necesitamos entender e identificar verbos regulares. Les voy a poner los siguientes, lo que vimos ahí. Present. Okay. We said the word present, then we said the verb at, then we had start, then we had land, and then the verb visit. Yo quiero que usted observe esos 4 verbos y me indique qué tienen en común. ¿Perdón? Claro, todos estos verbos son regulares, correcto. Pero ¿qué tienen en común aparte de ser regulares? Correcto, terminan en de y terminan en te. Presten atención, por favor. Verbos regulares que terminan en sonido, no es necesario que terminen ni en de ni en te, que terminen en sonidos de y te. Observa este verbo de acá. Present. You see? Present. Tiene el sonido de T. Present. At. Start. Land. You see? And visit. Tiene un sonido de la letra T y D. Entonces, así identificamos. Si los verbos presentan sonidos de T y de la letra D, van a tener el sufijo, va a tener el sonido especial, que es el ed. For example, we said, en presente, for example, el verbo añadir, en presente is add. Su pasado es added. Added. El verbo 1, present. The past, present. Start, started. Land, landed. Visit, visited. Okay? You see this verb. Let me use this. Presented, presented, added, started, landed, visited. Ok. Repito, si un verbo regular en presente terminan en sonidos de T o en sonido de, al momento de hacer su pasado va a obtener ese sonido, el sonido id. Ok. So be careful. Presented, added, started, landed, visited. Con los otros verbos, pues, no hay problema, es el sonido de la letra T, como venimos aprendiendo. This one, this is just opened, opened, opened. The other one, well, we can say jumped, jumped. Okay, another verb might be this one. Let me think. Okay, closed, closed. You say t, closed, jumped, opened. Okay. Any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No question, okay. Recordemos que estamos en este momento, nos vamos a centrar en esto, lo que a mí me interesa más, que es producir un idioma. Gramática después. Primero tenemos que producir, ¿ok? Para hacerlo, pues tenemos que aprender cómo se pronuncian correctamente. En este caso, los verbos regulares en pasado. No se olviden 3 sonidos. En mi caso, yo lo enseño los 2 primeros, sonido T y D, como uno solo, y el que predomina entre los dos es el sonido T, the sound T, y el especial, el IT. Recordemos que este especial IT es cuando el verbo en presente terminan en sonidos T o en D.
Okay, now let me share my screen again. Please give a minute. Let's practice. Remember, for today's class, we're going to focus on regular past tense. Here we go. Recordemos, antes de iniciar una vez más, tengamos presente siempre el concepto. Pasado, past tense, is used. Si ves el verbo usar, used. No es used. Cuidado, me pronuncian used, ya saben lo que le pasa si alguien me pronuncia used. Used, ok? No es used, ok? Used to talk about things that have already happened. Mire, aquí tenemos otro verbo. Happened. No es happened. Cuidado, nada de happened. Happened. Alright? Entonces, tenemos en claro, el pasado lo utilizamos para hablar sobre actividades que ya han ocurrido. ¿Ok? La acción culminó junto con el tiempo. Number one. Vamos a ver qué tal nos pronunciamos el primer verbo, el verbo querer. Quiero que usted me lo pronuncie. Voy a escoger estudiantes que me pronuncien el verbo en presente, en pasado, en terceras personas utilizando S y en presente progresivo que es con ing, el verbo querer, want. Aquí tenemos presente, pasado, presente en terceras personas y el progresivo. Okay? So I'm gonna pick up one student to help me out. Mr. Jorge Ochoa, good morning. Please pronounce the 3 words for me. One. Wanted. Wants. Wanting. Good, excellent. Este verbo, como vemos en presente, termina en sonido T, want. Por lo tanto, su pasado tiene el sonido especial, wanted. Want, wanted, wants, wanting. Next one, another student. Let me pick up another one. Elias, Elias, you already participate. Diana Lozano, your turn, please. Tour. Tours. Ok, pasado, no me pronuncien en la actividad Miss Turned. Imagine que esa ED es la letra T. Pronúnciame en pasado, por favor, otra vez. Torn. Yes. Torn. Very good. Thank you. Vamos con Brito Andrés. Yes. Go on. Yes. Mm-hmm. Go on, come on. Okay. Yelling. Okay, so, yelling. Yelling means el verbo gritar, okay? Let's continue, no problem.
Oh, this one is difficult. Okay. Miss Esther Vera, please, go ahead. Work. Mm-hmm. Wal. 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 Walk. Okay, muy bien. But that is the sound of in the present when you say walk. Yeah, that's correct. Walk, walking, walks, walked. Good. Let's continue. Aaron Suárez, can you hear me, Mr. Aaron? ¿Me escucha? Yes. Ok. Su turno, por favor. Next. Mhm. Nick. Mhm. Nick. Ok. Este verbo termina en sonido de, por lo tanto, su pasado tiene el sonido especial ed. Okay, now listen, the correct pronunciation in the past is needed. Needed, okay? Needed. Good. Let's move on. Kenia Avila, good morning, miss. Can you hear me, Miss Kenya? No? Okay. Kenya's not here, I think. Nicole Mejia, good morning. Miss Nicole, can you hear me? No? Narcisa Mansaba, can you hear me? Present. Okay, finally. Miss. Here. No, this one. Mm-hmm. Four. Pouring. Okay, this is a regular verb. Nice, thank you. Let's continue. Miss Sara Villon, your turn, please. Near. Ok, el verbo en presente es smile, ok, smile. El progresivo, smiling, smiles, smiled. Ok, no problem. Let's move on. Let me see if we have another students. Okay, Maylin Pita. Good morning, miss. Can you hear me? Yes. Okay, go ahead. This one. Okay, perfect. Do not forget, the suffix in here is ed, missed. Okay, thank you. Okay, let me see it. Okay. Anthony Pinella, vamos, mister. Start, okay. Oh, we have a okay, hay un error ahí. That's my mistakes. Era ing. Continúe, por favor. Start, what else? Starts. Okay. Recuerda, este verbo start termina en sonido T. Por lo tanto, su pasado es el sonido especial ed. Started. So we have the verb start. Started. Good. Thank you. Good. Fantastic. Please give a minute.
Let's continue once again. Now, I want you to read the sentence and identify if the sentence is in present or in past. Let's do it. Mr. Jorge Ochoa, could you read the sentence for me and decide if the sentence is present or past? Lea la oración, por favor. Natalia. Is present or past? Present. You tell me why. ¿Cómo? ¿Por qué identifica que es presente? Ahorita acabamos de ver en el ejercicio anterior. ¿Qué hay ahí? Ok, no se me quede, chicos. Identificamos rápidamente por el verbo spell. Spell encima tiene la letra S, que quiere decir que ha sido correcto, que ha sido conjugado en terceras personas. Es presente. Ok. Natalia spells very well. Let's move on. Next one. Okay, is present. Let's move on. Catherine Franco. Read the sentence and decide, present or past. Okay, but read the sentence. ¿Cómo? Lea la oración. Read that sentence. I went to the shop. Okay, you say is past. Why? ¿Por qué piensa que es pasado? ¿Perdón? Ok, ¿qué pasa con went? ¿Qué tiene went? ¿De qué verbo? No, went es el pasado de qué verbo? Went es el pasado del verbo ir. ¿Cómo es ir en presente? Go. Go, correct. Go, su pasado es went. Por lo tanto, esta oración es pasada. Very good. Excellent. Mr. Neisser Garcia, please read the sentence and decide, present or past. Mr. Neisser, lea la oración por favor y decida. That's cooks dinner for me. Present or past. Simple. Ok, presente o pasado, Siempre. Mr. Neisser. Vamos, decida, no se preocupe que no estamos en evaluación aún. Present. Present, ¿por qué? El verbo. El verbo, ok. ¿Qué pasa con el verbo? Está haciendo ahora. Ok, es un verbo en presente y encima tiene el sufijo S y está conjugado en terceras personas. Es present. That cooks dinner for me. Tenga cuidado, ok. Cooks es un verbo regular. Let's continue. I'm sorry. Is present. Ok. Mr. Scarlett Morales. Scarlett Morales. Leo la oración por favor y decida. Read the sentence and decide. This is over the transfer. Is past simple. Past simple. Why? The verb sober. Yes. Excellent. Bring it on. Come on. Okay, so let's move on. Next one, Miss Diana Lozano, please read the sentence and decide. Present or past? Why? ¿Por qué? El verbo. ¿Qué pasa con el verbo, Miss Lozano? Vamos, descríbame.
¿Cuál es el verbo? Work. No, that's not the verb. Well, actually work is a verb, but in this sentence it's not the verb. Went, correct. El verbo principal aquí es went. ¿Por qué dice que está en pasado? ¿Qué pasa? Porque el verbo en presente es go. Porque el presente es go. Ok, muy bien. Ok, Miss Lozano se escuchó. El presente es go y aquí está went, que es el pasado de go. Good. So in this case, it's the past simple tense. Okay, let's continue. Mr. Samuel, your turn, please. Read the sentence and decide. Present simple. Okay, why? Why you say it's present simple? Por el verbo play está en presente. Okay, very good. ¿Es un verbo en presente? Exactly, está conjugado en terceras personas, muy bien, presente. Y ese sufijo S, ES o IS solo se conjuga el verbo estando en presente. Good, so this one is present simple. Okay, that's it I think. Let me stop for a while, we have just 5 minutes left. Let me share something else. Please give me a minute. Okay, we don't have enough time to carry out this activity. It's gonna be difficult. For me, we have just 5 minutes left. Oh, Jesus. Okay. Let's do it. The last part. Remember, we focus on the regular verb, past simple tense. Positive wave. Okay, I want you to look these two sentences. Remember yesterday I told you that we identify a sentence idea as, well, a thought. It's very important you understand the concept of the definition about the past simple. Remember, action and time finished. Number one, Tom walks to school every day. And you say walk, the verb is in present, and the time clause is also in the present, every day. Now, look the second sentence. Tom walked to school yesterday. Oh, the second sentence is past, because I see the suffix ed and the time expression or time clause is also in the past, yesterday. ¿Ok? Tanto el verbo, como usted observa, y la cláusula de tiempo, la expresión de tiempo, están en pasado. No olvidemos el concepto de past, action and time finished, period. Now, take a look at this sentence. Present, obviously, so we add the suffix ed because it's a regular verb, and then we have the past of the verb help. This case is helped. Oh, I held mine yesterday. Lo importante dentro de las cláusulas de tiempo, pues tenemos varias opciones que vimos el día de ayer también. Entre la más recurrente es la palabra yesterday, ayer, yesterday. We can also use the word lost, last night. Se complementan. Last night, la noche pasada. Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. Or last Monday, el lunes pasado. We can also be specific in time with in 2000.
Podemos ser específicos en el tiempo, en algún punto del pasado. En el año 2000. In 2000. This is also past simple. Podemos también ser específicos de alguna manera. When I was young, cuando era joven, or you may say, when I was at school, cuando estaba en la escuela. Pero las cláusulas de tiempo, recordemos, siempre tienen que ser o que están en concordancia con el verbo, tanto la acción como el tiempo culminados. That is past simple. Okay. Here we go. Let me see another volunteer who can help me. Miss Morales, could you help me, please? Can you pronounce this word in present and past, please? Visit, visitor, break, dance, keep, try. Very good. Okay, nice. So, in these examples, we only have one single verb, which is the number one. Visit is the sound of the letter T. So it has a special sound. Visited. Good. Okay. Now, take a look. Okay. Now, let's practice this part over here. Jesus, we have time. We have 2 minutes. But we can do it. We can do it. Okay, Miss Tulcan Guadalupe, could you please read this sentence for me? It is Okay, be careful. No es happened. Cada vez que usted vea ED, imagine que es la letra T que está ahí. Happened. Okay. Recordemos que en presente es happened y su pasado va a ser happened. Happened. Estoy exagerando mucho el sonido al final, pero quiero que lo escuchen. Good. Let's continue. Miss, go ahead. Keep reading, Miss Tulcan. Leo. Yes. I look on all the windows. It snows a lot of snow. There was a lot of snow on the trees and on the too. Okay, good. Fantastic. Okay. Mr. Castro Espinosa, please read this for me. You're the last one, I think. Yeah, we got 1 minute left. Go ahead, sir. There was one once for Christmas. Every monster. Okay, so the verb here is wanted. Okay, wanted. Wanted is the past of the verb want, el verbo querer en pasado. Wanted. Okay, so you tell me, dear students, is that clear? Any questions so far about how to pronounce correctly the suffix ed on the regular verbs? ¿Alguna pregunta hasta aquí de los sufijos? No. Okay, so that's it. Para el día de mañana nos enfocamos en irregular verbs, mañana miércoles, y jueves pues ya comenzamos a ya lo que hemos aprendido a ponerlos ya en ejercicios en speaking exercises en pasado, in past, okay? So that's it for today. Thank you very much, dear students, and I'll see you tomorrow. Oh, okay, yes, sorry. There you go.
No problem. You're welcome. Okay, so that's it.